Hola, ¿qué tal traders? Bueno, aquí tengo un pequeño clip, un pequeño vídeo de una operación que quería explicar. Bueno, una operación, vamos a ver, lo que quiero explicar es la dinámica de lo que sería un scalp. Un scalp basado justamente en lo que sería la teoría del creador del mercado. No sé si ya lo expliqué en el anterior vídeo o lo subí sin voz, sin audio, perdón. Pero bueno, me parece interesante para explicarlo, ¿no? O sea, este es una operación bastante lenta dentro de todo para hacer el SP. Me parece que fue por la mañana. Y pues quería explicar la dinámica de eso de un scalp. Vamos a decirlo dentro de lo que sería eh, un spread, ¿vale? Un spread de un tick. Bueno, en principio veo que hay fuerza en la parte de las compras. Vamos a empezar a darle play y lo vuelvo a parar cuando vengan las explicaciones. Fijaros que me pongo en 68.50, pero aquí lo pongo, ¿no? Error 1, persigo el precio. Realmente me habrían llenado en los 68.50, que era mi intención. Fijaros que estaba en la posición 3 de la cola de 45. Vamos a echar un poquito para atrás. Fijaros, aquí esta es la Q3 y estamos 45. Tenemos aquí un size, un tamaño de 45 para entrar, para posicionarse en el bid con una limitada. Y yo, pues, digo yo, seguramente no lo vi. Y pues vi que el precio se iba y subí y entré, vamos a decirlo, a saco, a mercado. Vale, ya es un error que justamente me lleva a pensar. Más adelante vamos a seguir con el vídeo. Eso es, a la posición. Vale, por aquí. Quedó justo al límite de lo que tengo establecido para la posición en la cola, que está por debajo de 30. O sea que ya estoy en el límite, ¿vale? Cuando hablo de la posición en la cola para la salida, ¿vale? Ya yo previamente he establecido que por debajo de 30 me conviene posicionarme tanto para la entrada como para la salida, ¿no? Entonces, bueno, ya por esa parte estoy ahí un poco al límite, pero lo acepto e intento coger el tick que espero coger, ¿vale? Tenemos que fijarnos en este DOM, que no lo tengo configurado como generalmente lo configuramos en Jigsaw, ¿no? O viene configurado desde la casa o de fábrica con lo que sería las órdenes a mercado aquí entre el bid y el ask. Yo lo que he hecho es que tengo aquí eh, solamente lo que se está ejecutando al precio actual, ¿vale? En este caso tenemos, si quisiéramos analizarlo, tenemos ahora mismo un bid 6 con un offer 36 y el precio está offer porque justamente estamos ejecutando sobre los 69.09, 69.00, perdón, y vemos aquí como nos está diciendo que se han ejecutado en este momento dos órdenes a mercado sobre esto. Recordar que esto, lo que tengo yo de este lado, son las órdenes que se van añadiendo o sacando en la medida que se van ejecutando órdenes a mercado, que son órdenes limitadas que se van sacando de estos de cada nivel, ¿vale? Por el bid aquí y por el ask o offer por aquí.
Vale, pues continuamos. Vamos a ver qué pasa. Vale. Para un momento aquí, fijaros que el precio se me ha puesto bid en este momento. Estoy perdiendo un tick, ¿vale? Y pues nada, aquí mismo veo que se ejecuta un solo contrato por el bid. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Vale, volvemos a estar offer 68.75, que es mi punto de entrada. Vamos a ver qué pasa. Vale, aquí yo pongo, se negocian los 68.50, que fue lo que vimos antes. Debería salir con un scratch. Creo que este es el error número 2. Pues sí, porque cuando vimos ejecutarse aquí, pues o salir de 68.50 o estar demasiado, qué sé yo, como mucho esperar a los 25. En realidad no se estaba ejecutando gran tamaño a mercado sobre este bit en los 68.50. Por recordar que vimos un contrato, me parece que dos. Vamos a echar un poquito hacia atrás. Vale, ahí vimos dos. Bueno, sigo echando hacia atrás. No, solamente se ejecutan dos, me parece. ¿Veis? Dos contratos ejecutándose por el bit. Vale, y enseguida volvemos a offer. Fijaros la diferencia. Antes ejecutamos dos aquí y volvemos a subir a los 68.75 y se ejecutan 16 cuando subimos un tick. Por supuesto, el precio sigue estando bid, ¿vale? Porque estoy 68.75 bid, 69 offer. O sea que, pues sí que tenía que haber salido ya aquí mismo con el scratch, ¿vale? Porque todavía no veo, o sea, siguen aquí, pues no sé, 16 es mucho para lo que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa. 16. Ahora estamos. Volvemos a estar. Bueno, ahora vemos que se crea un spread de 2 ticks, ¿vale? Ahora estamos 68.50, 69.00, ¿vale? No, el DOM no nos puede decir dónde estamos, ¿eh? Porque él sigue viendo la ejecución aquí en 68.75. Vale. Ahora sí que estamos 68.75 bit, 69 offer. ¿Vale? Fijaros que en este momento están añadiendo al bit órdenes de compra limitada para tratar de apoyar y seguir hacia arriba. En cambio el offer más bien están quitando uno, que no es nada, pero bueno, pues también me dice algo. ¿Vale? Recordaros que siempre hay que estar también con el rabillo del ojo, como quien dice, estar monitorizando lo que son las correlaciones. Por supuesto que son los tres hermanos del S&P, que son el mini Dow, el mini Russell y el mini Nasdaq. ¿Vale? Pues de momento, fijaros por encima todas de la media del DOM, y pues no es que sea gran cosa. Bueno, está adelantado un poco el mini Russell. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando. 17 ahora.
Fijaros cómo recargan, ¿eh? Fijaros aquí cómo se mueve, cómo va recargando. Aquí más bien van quitando. 11, 17. También es cierto que lo pongo aquí. Mucho tiempo dentro de la operación el precio se estanca en los 68,75. Estoy pensando realmente en hacer el scratch. Le voy a dar unos segundos más. ¿Vale? Por supuesto, seguimos viendo aquí las correlaciones. 17, 18. Sigue aumentando aquí. Vale. Vale, fijaros que ya estamos. Nos ponemos offer en los 69, ¿no? ¿Vale? Seguimos apoyando aquí el bid, si bien es cierto que aquí también el tamaño es más grande, 36. Al nosotros tener algún tiempo ya posicionados, ya desde el momento que nos posicionamos hasta ahora, y lo que habrán sacado y lo que se ha ejecutado, aquí estos 8 por ejemplo, nos ha llevado a que esté en una posición bastante buena con respecto a lo que tenemos en estos momentos de tamaño en el ask, en el offer. Yo estoy en la posición 10 de la cola y pues ya esto me empieza a decir que la cosa parece que va a empezar a mejorar. Ya vemos como el Nasdaq también sube un tick, que es muy poco, no es nada para el Nasdaq, pero bueno, me llama más la atención de que el mini DAO se empieza a mover al mismo son que el mini Russell. Y pues pongo aquí, vale, empiezan a negociar los 69, pero no pueden, me quedo apenas en la posición 10 de la cola, ¿vale? Eso significa que igual se me vuelve a poner bid del precio, vamos a ver. Vale. Hemos vuelto a bajar, pero estamos offer, ¿vale? Recordaros, estamos 68.50, que nos indica este resaltado azul, y 68.75 este resaltado rojo. Nos indica que el spread está aquí, entre 68.50 y 75. Y de momento el precio se mantiene offer, ¿vale? Que es lo que estamos buscando, que se mantenga subiendo. $36, vale, se pone bid, vale, vuelve otra vez a los 50, pero fijaros como dos contratos, vamos a ver qué más pasa, vuelve a subir, vale, aquí vamos a ver, ya que no, ya empezamos a ver algo, ahora sí que empezamos a ver cómo sacan órdenes del offer, quedándose sin liquidez. Fijaros también como las tres correlaciones se ponen a tiquetear o a tiquear al alza casi al mismo tiempo, ¿vale? Eso ya lo había comentado hace un minuto. Vamos a ver qué es lo que vemos. Vale, esto es lo que quería decir. Fijaros que teníamos aquí 30 y tantos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos teníamos? 39 y 41, ¿vale? Y de repente, ¡pum! Fijaros en esto. Aquí está la clave, ¿vale? Fijaros cómo apoyan los compradores por el bid y cómo los vendedores
se cansan y salen, ¿vale? Estos 26, recordaros que teníamos 40 más o menos, y han sacado 26 y ahora mismo la liquidez se ha quedado en 14 por el offer. En cambio, la liquidez por el bid, que es la que está apoyando el movimiento hacia arriba, se ha puesto en 29 y aquí han aumentado a 28, ¿vale? Lo que nos indica que esto está a punto ya de caramelo. Yo sigo en mi posición 10 a la espera y por supuesto que seguramente con cualquier pequeño movimiento, con un poquito de ganas, me llenarán. Vamos a ver. 4, 17, vale. Nos ponemos, empezamos a meter, entran estos 12 contratos, vale. Justo aquí es cuando me llenan. Por supuesto, si entran 12 contratos, si yo estoy en la posición 10, pues seré llenado, ¿verdad? Aquí vemos. Ya pongo aquí congelar la imagen, ahora mismo la tengo yo congelada. Justo aquí vemos cómo entran 12 contratos levantando al offer a los 69. Fijaros cómo estoy en la cola, la posición 10 y cómo los 12 que entran son suficientes para llenarme y coger mi ticket profit. Pues, está explicado ya, ¿no? O sea, lo he parado justo y está congelado también según esto. Si le doy, esperaremos un poquito y veréis cómo salta a los 69. Ahí está. Y me han llenado. ¿Vale? Por lo que les comenté. Porque entraron los 12 contratos que me llenaron. Bueno, esa es básicamente la explicación. Y pues nada, y la recomendación sería que volváis a ver el video, inclusive a lo mejor quitarle mi voz y vamos a ir haciendo pausas, tal cual como he hecho yo aquí, lo haríais vosotros y leyendo lo que voy explicando, lo que está explicado, vamos en la pantalla, con los cartelitos, ¿vale? Pues nada, espero que os sirva de algo y buen trading. Chao.